En este video revisaremos el tema correspondiente a caídas hospitalarias y el diagnóstico de enfermería de riesgo de caídas. Las caídas intrahospitalarias son un problema permanente. Cada vez tiene mayor importancia en los servicios de hospitalización debido a que pueden generar discapacidad e incluso la muerte del paciente. El término caída intrahospitalaria hace referencia a la caída de un paciente en las instituciones de salud, donde están siendo atendidos por personal entrenado para ese fin. Ocurre de forma accidental y puede dejar diversas secuelas de acuerdo a la gravedad o severidad de la caída. Es independiente a la altura, la superficie y el tiempo de hospitalización. ¿Cómo podemos valorar el riesgo de caídas? La identificación de los diferentes factores de riesgo, la mayoría de ellos pueden clasificarse entre extrínsecos e intrínsecos y las escalas de valoración son muy numerosas. Los factores de riesgo que se buscan identificar son, por ejemplo, la edad, porque los pacientes que son mayores de 65 años o menores de 2 años están predispuestos por diferentes situaciones, generalmente musculoesqueléticas o de interpretación del entorno y son susceptibles entonces de sufrir caídas. Alteraciones sensitivas como la pérdida de la audición, la pérdida del sentido del equilibrio. Historia de caídas anteriores, anemia, hipoxemia, hipoglucemia, hipotensión. Todas estas situaciones que también tienen relación con la posibilidad de perder el equilibrio, perder la conciencia, sufrir síncopes y que de esa forma ocurra entonces la caída. Alteraciones del sueño. En algunos casos estas alteraciones del sueño están asociadas a efectos secundarios de medicamentos. Deterioro auditivo o visual, deterioro de la propiocepción, del equilibrio, cuando la persona no puede identificar e interpretar adecuadamente el entorno, puede tropezar con más facilidad, alteraciones en la marcha, disminución de la fuerza o el uso de dispositivos. Muchas veces el paciente ya viene utilizando dispositivos como el caminador o el bastón o las muletas en su hogar y lo que se le dificulta es que tenga que adaptarse a un nuevo entorno, ya sea en una institución hospitalaria como un hogar geriátrico o en una institución clínica. El padecer diarrea e incontinencia porque aumenta los desplazamientos hacia el baño, efectos farmacológicos como la visión, la sedación, que también pueda producir alteraciones en la glucosa o en la presión arterial, y el consumo de alcohol. Otros factores extrínsecos que sí pueden ser modificables, dentro de esta lista tenemos el entorno desconocido desordenado. Dentro de estos ya tenemos entonces la habitación hospitalaria. Se convierte en un entorno desconocido donde probablemente el adulto no puede identificar dónde están sus cosas de forma rápida. La desorientación y probablemente la escasa iluminación y el exceso de muebles que tenemos dentro de la habitación pueden generar la caída. Los espacios reducidos, el calzado inadecuado. Dentro de esto del calzado adecuado se prefiere que sea de suela, que evite resbalar, o sea, antideslizante, y si es posible calzado cerrado, que el piso sea resbaladizo o permanezca húmedo, la posibilidad de enredarse cuando existen alfombras y tapetes, sujeciones excesivas o inadecuadas que también provoquen que la persona termine por zafarse y dentro de esa búsqueda de generar la salida se caiga. Condiciones arquitectónicas de la institución o de falta de protección como la ausencia de barandas, de material antideslizante, insuficiente espacio, exceso de escaleras o escalas. Algunas de las escalas que hemos encontrado que favorecen la identificación y la puntuación de estos factores de riesgo son las escalas de Morse y las escalas de Downton.
Existen muchas otras y probablemente ustedes en su práctica encuentren que aplican otras. Estas son algunas que decidimos incluir en nuestro curso. La escala de Morse maneja ítems de cada uno, una respuesta específica y de acuerdo a la respuesta un puntaje. El primer ítem es antecedentes de caídas recientes en los últimos 3 meses. No 0 puntos, sí 25 puntos. La existencia de un diagnóstico secundario adicional al motivo de hospitalización, no 0 puntos, sí 15 puntos. Si requiere ayuda para la deambulación, se debe clasificar. Si el paciente permanece en reposo o necesita ayuda de la enfermera, 0. Si el paciente necesita muletas, bastón o caminador, 15. Y si requiere otro tipo de mobiliario, 30. Si el paciente tiene catéter intravenoso, tendrá 20 puntos. El equipo necesario para su traslado, entonces si es normal, permanece en reposo en cama o está inmóvil, 0. Pero si el paciente está debilitado, 10. O si el paciente está alterado, 20. Y por último, califica el estado mental. Orientado 0, y si olvida sus limitaciones, y entonces probablemente desobedezca órdenes o se altere, en ese caso 15 puntos. Cada punto, cada puntaje obtenido en cada uno de los ítems se totalizan y como de costumbre en las escalas los totales se interpretan. Si el paciente tiene un puntaje de 24 o menos, se califica sin riesgo. Si el puntaje está entre 25 y 50, se califica como riesgo bajo. Y puntajes superiores a 50 se implican riesgo alto. Todos los pacientes calificados en riesgo alto deben recibir plan de cuidados individualizados para el riesgo de caídas. La escala de Downton es similar. Entonces califica las caídas previas y si han ocurrido le da un punto. Los medicamentos, dentro de estos se enuncia tranquilizantes y sedantes, diuréticos, hipotensores, antiparkinsonianos, antidepresivos y anestésicos. Déficits sensitivos y motores, dentro de estos los visuales, los auditivos, las parálisis y las paresias. Estado mental confuso, la deambulación si es con ayuda o insegura o sin ayuda e imposible. Y la edad si es mayor o menor de 70 años. Esta escala se interpreta simplemente en alto riesgo si el paciente tiene más de 2 puntos. Esto en situaciones de hospitalización de pacientes adultos mayores indica que la mayoría de los pacientes van a tener alto riesgo de caídas. Es como decíamos, alto riesgo cuando el paciente tiene más de 2 puntos, es decir, 3 o más, mediano riesgo 1 o 2 y bajo riesgo 0 punto. La prevención es la medida más importante del riesgo de caídas. El objetivo es mantener al paciente en un nivel de 0 caídas. Es una actividad de carácter prioritario y se planifica de manera individualizada. Esto significa que usted como enfermero debe identificar los factores de riesgo específicos del paciente y de acuerdo a estos planear cómo prevenir el riesgo de caídas. Se debe informar y educar. ¿A quién se informa? Al paciente si él tiene un pensamiento coherente y logra interpretar adecuadamente el entorno, a su cuidador e involucrando así a la familia. También se debe informar a nuestro personal auxiliar y de turno a turno a todo el personal de enfermería. Y lo que hacemos también, como dice acá, es identificar el riesgo alto de caídas. Entonces esto generalmente también lo hacemos con una pulsera o un rótulo, tanto en la identificación del paciente como en su historia clínica, para que todo el personal esté atento a que este paciente está en riesgo de caída. Se deben además tomar medidas para proporcionar un entorno seguro, es decir, que todos aplicaremos las medidas de control como
la baranda de las camas, que la posición o altura de la cama siempre esté en bajo, las barandas estén elevadas cuando el paciente esté en su cama, que le dejemos cercanos sus zapatos, sus dispositivos de apoyo a la deambulación, y si tiene dispositivos de apoyo, que la habitación haya quedado reorganizada para que cuente con espacio. Si el paciente tiene líquidos endovenosos, hay que explicarle que no se puede levantar solo, que necesita apoyo. Si el paciente necesita sistemas de sujeción porque su seguridad si lo amerita, estas deben ser de que mantengan la dignidad del paciente ante todo y su seguridad, también que eviten lesiones y que queden seguras para evitar el riesgo de caídas. Revisar la humedad del piso, la iluminación y demás factores que puedan provocar el riesgo de caídas en cada una de estas personas. Se debe disminuir el riesgo de caída por movilidad y estabilidad, por nivel de conciencia, alteraciones cognitivas y demás. Se debe extremar el cuidado. Generalmente en las instituciones hospitalarias van a encontrar que a las personas mayores de 65 años les van a pedir que permanezca un acompañante de forma constante durante su hospitalización. Es a esa persona a la que más también debemos educar para que extreme el cuidado y nos ayude a mantener al paciente sin caídas. ¿Y qué hacer frente a la caída? Después de producirse la caída, hay que realizar la notificación y el seguimiento del evento. Se requiere hacer la atención inmediata del paciente y suplir todas sus necesidades derivadas de la caída, probablemente del temor que produce el haberse caído, atender en fin todas sus necesidades. Se debe realizar la notificación del evento. Cada institución habrá generado un protocolo para esto. Generalmente esto se generará un número de erradicado y a ese evento se le debe hacer seguimiento de acuerdo a la política de seguridad de la institución. Se debe comunicar a la familia y al equipo de salud. Jamás se debe ocultar los eventos porque estos hacen parte de que divulguemos que en algo está fallando nuestros programas de seguridad y que estos deben ser corregidos. Se debe registrar en historia clínica, se debe realizar la reevaluación del riesgo y si no estaba identificado es el momento de rotular al paciente como de riesgo alto de caídas para continuar su seguimiento y evitar que vuelva a caerse. Además, se deben corregir y atender los diferentes factores afectantes y que fueron los que finalmente generaron la caída del paciente. Muchas gracias por su atención. Si quedaron dudas o inquietudes, con gusto trataremos de resolverlas. Hasta pronto.